Cuando Joe Vitale me pidió que compartiera mi experiencia con Morna Simeona, la magnífica Kahuna Lapau, sacerdotisa que cura con palabras y custodia de los secretos en el folclore hawaiano, empecé a sentir de inmediato una profunda paz y una sensación de ligereza que siempre había sentido cerca de ella. Era un magnífico ser humano que me recordaba a mi abuela materna y sentía un amor incondicional por mí. Por supuesto, no llevaba mucho tiempo estar cerca de Morna para darse cuenta de que era especial, muy especial. Fluía, la naturaleza cambiaba a su alrededor. Siempre ofrecía su ayuda en cualquier cosa que alguien necesitara. Te miraba como si viera mucho más que tu cuerpo físico. Era una verdadera sanadora. En 1984 vino a vivir a nuestra urbanización en crecimiento de La Joya Farms Road, California. Había 4 casas independientes en la propiedad, incluyendo una preciosa casita de campo en la que se alojó durante 3 meses. Después de haber vivido allí durante algunas semanas, todos los que acudían a la propiedad preguntaban si teníamos un nuevo jardinero o si habíamos hecho algo distinto en el paisajismo. Todo estaba lleno de vida y era muy dinámico y hermoso. La propia naturaleza cambiaba a su alrededor. Fue una experiencia asombrosa para mí, que tenía 30 y pocos años, cuando estaba empezando a aprender sobre principios espirituales generales que han imperado en la tierra desde hace una eternidad. A veces, cuando volvía de las giras, me daba tratamientos especiales y avanzados de Ho'oponopono para limpiar mi energía. Después me sentía como si me hubiera dado una ducha. Era realmente divina. Estaba animándome constantemente para mantener mi energía limpia mediante la realización del proceso y pronunciando la palabra Ho'oponopono. Morna procedía de una estirpe de Kahunas y decidió modernizar el proceso del Ho'oponopono, parte de las antiguas enseñanzas del Huna hawaiano, para ayudar a los seres humanos a liberarse de los traumas y los dramas guardados en el subconsciente y que afectan a todos los momentos de nuestra vida. Un proceso muy poderoso. La decisión de Morna de develar el secreto que los hawaianos habían guardado tan celosamente durante muchas generaciones no la hizo muy popular en ciertos círculos y fue condenada al ostracismo por algunos de ellos. Morna amaba a la humanidad, respaldando que todos los seres humanos se liberarán del comportamiento inconsciente y apoyando la limpieza profunda del subconsciente. Era valiente y clara con respecto a su objetivo, que era el de enseñar a la gente a liberarse de sus propias limitaciones, a cortar las cuerdas acá que se habían creado a lo largo de años y a disponer del alineamiento de la familia interior. El aumakua, au, significa bañarse o nadar. En Makua, el Padre, juntos significan bañado por y en el Espíritu Santo. El Uane, la Madre, es la mente consciente. El Unihipili, el niño, es la mente subconsciente. Aprendí que el simple hecho de pronunciar la palabra Ho'oponopono limpia el espacio, me purifica de inmediato. Ella es y siempre será una fuerza magnífica en mi vida. Siento verdaderamente que sus enseñanzas y la oración han tenido un impacto tremendamente positivo en mi vida y mi empresa. Parte de la plegaria es la paz del yo. Que la paz esté contigo, toda mi paz, la paz que soy yo, la paz que es yo soy, la paz para siempre,
ahora e indefinida y eterna. Mi paz te doy, mi paz dejo contigo, no la paz del mundo, sino solo mi paz, la paz del yo. Que el alineamiento de mi familia interior es crucial para mi paz de espíritu, para la claridad mental que necesito. Que el yo bendiga continuamente a todos aquellos implicados en el proceso del Ho'oponopono. Podemos apelar a la divinidad que conoce nuestro proyecto personal para que sane todos los pensamientos y los recuerdos que nos están suponiendo un lastre en este momento. Morna Simeona. Estaba equivocado, muy equivocado. Cuando acabé de escribir el libro Zero Limits, esperaba que el mundo me diera las gracias. Sabía que la historia era inspiradora, sabía que era milagrosa y sabía que tenía que ser contada. Pero nunca supe que habría gente que la odiaría y que me odiaría a mí. No obstante, el Dr. Len lo sabía. Cuando le dije que nuestro libro ya estaba escrito y listo para su publicación, dijo: «Cuando salga a la venta, la mierda golpeará el ventilador». No sabía qué quería decir, pero él lo tenía más claro que yo. Él estaba en el momento y veía el futuro. La historia se estaba desplegando para él. Para mí seguía estando todo oscuro. Cuando el sol salió, me dañó los ojos. Decidí escribir esta secuela por dos razones. En primer lugar, para explicar en mayor detalle el mensaje de Zero Limits y lo que sucedió como resultado de su publicación. Y en segundo lugar, para aportarte más métodos secretos avanzados del auténtico Ho'oponopono. Le pregunté al Dr. Len sobre mi idea. Él se mostró reacio, ya que los ancianos del Ho'oponopono le habían abofeteado por revelar sus secretos. No quería pasar por todo eso otra vez. En su caso, él puede cambiar el mundo simplemente purificando. En mi caso, necesito luchar por la causa. Yo seguía queriendo que el mundo conociera esta maravillosa herramienta. Decidí que escribiría este libro solo, sin el Dr. Hugh Len como mi coautor esta vez. Pero antes que nos sumerjamos en este libro, permíteme que te ofrezca un resumen del principio. Todo empezó antes que Zero Límites siquiera se publicara. Antes de entregar el manuscrito al editor, el libro se convirtió en un superventas en Amazon. ¿Cómo? La famosa tienda de internet lo había incluido en su lista de libros en prepublicación, pero uno de sus fragmentos había estado circulando por internet durante por lo menos un año. Millones de personas lo vieron y tantas de ellas reservaron el libro que se convirtió en un superventas incluso antes de que le llegara al editor. Aquí tenemos el artículo que circulaba por internet en 2005 y que provocó que millones de personas quisieran el libro. El terapeuta más extraordinario del mundo. Hace 3 años oí hablar de un terapeuta de Hawái que curó a todo un pabellón de un hospital de pacientes que eran delincuentes psicóticos, sin siquiera atender a ninguno de ellos. El psicólogo en cuestión estudiaba el historial de un paciente y luego miraba hacia su interior para ver cómo había creado la enfermedad de esa persona. A medida que él mejoraba, el paciente mejoraba. Cuando escuché esta historia, por primera vez pensé que era una leyenda urbana. ¿Cómo podría alguien sanar a otra persona curándose a sí mismo? ¿Cómo podría incluso el mejor maestro de la superación personal curar a los delincuentes psicóticos? No tenía ningún sentido. No tenía lógica, así que descarté la historia. Sin embargo, la volví a oír un año más tarde. Oí que el terapeuta, utilizando el método de sanación hawaiano llamado Ho'oponopono, y tenía que saber más cosas. Siempre había asumido que responsabilidad total significaba que yo soy responsable por lo que pienso y hago. Lo que está más allá de eso queda fuera de mi alcance.
Creo que la mayoría de la gente piensa en la responsabilidad total de esta forma. Somos responsables de lo que hacemos y no de lo que hace cualquier otra persona. El terapeuta hawaiano que curó a esas personas mentalmente enfermas me iba a enseñar una perspectiva nueva y avanzada sobre la responsabilidad total. Su nombre es Dr. Ihaliakala Hulen. Pasamos probablemente 1 hora hablando en nuestra primera conversación telefónica. Le pedí que me explicara toda la historia de su trabajo como terapeuta y me explicó que había trabajado en el Hospital Estatal de Hawái durante 4 años. El pabellón del hospital en el que tenían a los delincuentes psicóticos era peligroso. Los psicólogos acababan renunciando cada mes. El personal acababa de baja o sencillamente dejaba el trabajo. La gente caminaba por ese pabellón con la espalda pegada a la pared, ya que temía ser atacada por los pacientes. No era un lugar agradable en el que vivir, trabajar o al que ir de visita. El Dr. Hulen me explicó que nunca veía a los pacientes profesionalmente. Acordó tener una oficina y revisar sus informes. Mientras miraba esos informes, trabajaba consigo mismo. A medida que trabajaba consigo mismo, los pacientes empezaban a mejorar. Al cabo de algunos meses, a los pacientes, a los que se les tenía que poner grilletes, se les estaba permitiendo pasear libremente. Otros pacientes que tenían que recibir medicaciones fuertes estaban dejando su medicación, y aquellos que no tenían esperanzas de ser liberados jamás estaban siendo dados de alta. Estaba asombrado. No solo eso, prosiguió, sino que el personal empezó a disfrutar viniendo a trabajar. El ausentismo y los sustitutos desaparecieron. Acabamos con más personal de que necesitábamos, porque los pacientes estaban siendo dados de alta y todo el personal estaba presentándose para trabajar. En la actualidad, ese pabellón está cerrado. Era en ese momento en el que tenía que hacer la pregunta del millón. ¿Qué es lo que hizo en su interior que provocó que esas personas cambiaran? Estaba simplemente sanando la parte de mí que los creó. El Dr. Hulen me explicó que la responsabilidad total por nuestra vida significa que toda nuestra vida, simplemente porque se encuentra en nuestra vida, es nuestra responsabilidad. En un sentido literal, que todo el mundo es nuestra creación. Caramba, esto es algo que cuesta digerir. Ser responsable por lo que digo o hago es una cosa. Ser responsable por lo que todos los que forman parte de mi vida dicen o hacen es algo muy diferente. Aún así, la verdad es esta. Si asumimos la responsabilidad completa por nuestra vida, entonces todo lo que veamos, escuchemos, saboreemos, toquemos o experimentemos de cualquier otra forma es responsabilidad nuestra porque es nuestra vida. Esto significa que la actividad terrorista, el presidente, la economía, cualquier cosa que experimentemos y que no nos guste, es algo que nosotros mismos debemos sanar. No existen, por así decirlo, excepto como proyecciones que proceden de nuestro interior. El problema no tiene que ver con ellos, sino con nosotros, y para cambiarlo tenemos que cambiarnos a nosotros mismos. Sé que esto es algo difícil de comprender, por no hablar de aceptarlo o vivirlo. El echar las culpas es más fácil que asumir la responsabilidad total, pero a medida que hablaba con el Dr. Len, empecé a darme cuenta de que la sanación para él y para el Ho'oponopono significa amarnos a nosotros mismos. Si queremos mejorar nuestra vida, tenemos que sanar nuestra vida. Si queremos sanar a alguien, incluso a un delincuente psicótico, tenemos que hacerlo sanándonos a nosotros mismos. Le pregunté al Dr. Len cómo le había ido sanándose a sí mismo.
¿Qué estaba haciendo exactamente cuando miraba los historiales médicos de esos pacientes? Simplemente no paraba de repetir lo siento y te quiero una y otra vez. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Resulta que quererse a uno mismo es la mejor manera de mejorarse a uno mismo. Y en medida que nos vamos mejorando, mejoramos nuestro mundo. Permíteme mostrarte un ejemplo rápido de cómo funciona esto. Un día alguien me envió un email que me molestó. En el pasado me habría encargado de ello trabajando en mis temas candentes desde el punto de vista emocional o intentando razonar con la persona que envió el mensaje desagradable. En esta ocasión decidí probar con el método del Dr. Len. No dejé de decir en silencio, lo siento y te quiero. No se lo decía a nadie en concreto, sencillamente estaba evocando al espíritu del amor para que sanara en mi interior lo que estaba generando las circunstancias externas. Al cabo de una hora recibí un email de la misma persona que me pedía disculpas por su anterior mensaje. Tengamos en cuenta que yo no llevé a cabo ninguna acción externa para recibir esa disculpa. Ni siquiera le contesté. Aún así, diciendo te quiero o te amo, sané de algún modo en mi interior lo que estaba creándolo a él. Más tarde, asistí a un taller de Ho'oponopono dirigido por el Dr. Len y él elogió mi libro, El poder de la atracción, 5 pasos sencillos para crear paz interior y opulencia exterior. Me dijo que a medida que me mejorara a mí mismo la vibración de mi libro aumentaría y que todos la sentirían cuando la leyeran. En resumen, a medida que yo mejoré, mis lectores mejoraron. Si quieres saber más sobre el auténtico Ho'oponopono, por los orígenes del Ho'oponopono moderno, y te estás preguntando quién fue el aparentemente profesor loco Dr. Hugh Len, encontrarás las respuestas en este audiolibro. Pero agárrate, si piensas que Cero Límites era una experiencia trepidante, espera a leer En el Cero. Este libro puede que sea más vertiginoso, puede que agite, sacuda y haga retumbar tu mundo. Si te sientes preparado, allá vamos. Espera milagros. Ho significa hacer, construir y crear. Pono significa equilibrio, bondad, corrección y orden perfecto. El Ho'oponopono es un método de creación de un orden y un equilibrio perfectos para sanar una situación. Después de aprender el proceso básico del Ho'oponopono, de decir las 4 frases, lo siento, por favor perdóname, gracias, te amo. La gente suele quejarse de que parecen suceder más eventos negativos que positivos. ¿Por qué sucede esto? Piensa en un vaso de agua que haya estado reposando durante un rato. Cuando agitas el agua, la porquería flota a distintas alturas e inevitablemente parte de ella asciende hasta la superficie. Debes seguir limpiando para eliminar toda la suciedad. La programación de nuestra mente reposa en lugares profundos y turbios, así que puede que experimentemos oscuridad antes de experimentar luz, pero tenemos que eliminar los desechos antes de obtener agua limpia. Datos es una palabra usada para esta programación inconsciente, la suciedad que evita que oigas la voz de tu divinidad. Siempre son los datos los que hablan. Los datos hablan y tú expresas los datos. Así que no tienes el control en absoluto. La idea es que accedas a los datos y los borres. Ya eres perfecto y solo queremos apartar los datos del camino de forma que podamos estar en la luz. Hay solo 3 tipos de datos de los que ocuparse. El sí, cero infinito. Este es el estado neutral. El otro es cuando la divinidad llega al cero,
y te inspira. Eso se llama easy. Eso es inspiración. Y significa que te encuentras en la corriente. Sucede sin esfuerzo y con facilidad. También posees lo que llamamos la memoria, y la memoria va en contra de la facilidad. Padeces de una enfermedad porque estás alejado de la fuente y de ti mismo. Tu mente solo puede encontrarse en uno de estos tres estados. No hay término medio. No puedes estar aquí y estar también allá. Dices algo que no querías y te preguntas de dónde surgió. Según el Ho'oponopono, salió a la superficie desde el programa que hay en tu inconsciente. Ni siquiera sabías que estaba ahí, hasta que la situación adecuada apareció y tocó la tecla adecuada. Y entonces, estate atento, porque llega la mierda en procesión. El campo de la neurociencia revela lo inconscientes que somos. Tenemos a nuestra disposición más poder y control de lo que nunca hubiéramos sospechado. Pero la gran mayoría de la gente no lo sabe, por no hablar de cómo hacer uso de ellos. Caminamos por la vida como robots programados por nuestra educación y nuestro pasado heredado, para reaccionar de ciertas formas predecibles. Cuando la gente se tira a tu yugular o a la de cualquier otra persona, rara vez es algo que tenga que ver contigo, conmigo o con cualquier otra persona. Tiene que ver con el programa que poseen. Aquí está la trampa. Si lo puedes ver en otra persona, es que tú también lo tienes. El Dr. Hew Len es famoso por decir: ¿te has dado cuenta alguna vez que cuando tienes un problema, tú estás ahí? Estás ahí porque eres parte del problema. O, mejor dicho, tú eres parte del programa. El programa en ti atrajo a otra persona con el mismo programa. Es como mirarse en un espejo. Lo que ves en la vida también eres tú. El exterior es una proyección. Ni siquiera sabrías que existe a no ser que lo experimentaras dentro de ti. Todo sucede en el interior. El exterior solo es un reflejo. Esta es la razón por la cual es tan importante darse cuenta de la responsabilidad total, pues esta tiene que ver con reconocer todo lo que ves y experimentas. No hay nada ahí fuera, en muchos aspectos, ya que solo tomas conciencia de ello en el interior. Todo es un reflejo de lo que hay en ti. Todo es un espejo. Todo es un programa compartido. Cuando limpias el programa y te conviertes en parte de la solución. Así es como el Dr. Len ayudó a sanar a todo un pabellón de un hospital con delincuentes psicóticos. No trabajó con ellos, sino consigo mismo. Los vio como proyecciones de un programa que se encontraba en su propio interior. Los intentos de la terapia tradicional para sanar a esos pacientes ya habían fracasado. El Dr. Len los cambió trabajando sobre sus propias percepciones. A medida que limpiaba esas proyecciones, los pacientes mejoraban. El Dr. Len me enseñó que también tenemos recuerdos inconscientes que afectan a todos los niveles de nuestro ser mental y físico. Si tu subconsciente está cargado de información y se siente abrumado, va a abandonarte. Tú lo sabes. Simplemente se despide. Esa parte de ti se ha ido. Tienes una casa vacía. ¿Y qué sucede cuando tienes casas vacías? Que pueden ser poseídas. Los demonios entran. La idea es que debes quedarte en casa. Tienes que asegurarte de estar trabajando siempre para estar en el cero, de modo que esa parte de ti no te abandone. Una célula cancerígena es una célula que ha perdido su identidad. No sabe quién es, y como no sabe quién es, genera el caos, destruye cosas, hace que todo se desencaje. Igual que tú, has sido desplazado por los recuerdos.
En lugar de estar en el cero, un recuerdo aparece y te desplaza. Ahora estás en el infierno y aparecen todo tipo de problemas. Demonios. Los recuerdos inconscientes también tienen un lado más sutil, pero igual de revelador. Por ejemplo, cuando vas a una fiesta y ves a alguien que te gusta o te desagrada, desde el primer instante, suele deberse a un programa en tu cabeza. No estás viendo a la persona claramente, estás viendo tu programa proyectado en la persona. ¿No es sorprendente que tanta gente se case con personas que se parecen o no se parecen en nada a sus progenitores? Esas imágenes precoces se colocan como una capa encima de lo que tienen delante de sus ojos. Solía tener un problema con las figuras de autoridad. Me rebelaba contra los jefes. Odiaba estar en el trabajo. Llevaba a cabo un gran trabajo mientras murmuraba entre dientes contra mis superiores. No eran superiores, en absoluto, excepto porque su puesto laboral era superior y su sueldo más elevado. No se encontraban por encima de mí, pero mi psicología los percibía como si fueran mis progenitores. Se trataba de que mi relación con mi padre, un ex sargento del cuerpo de marines, se estaba proyectando sobre cualquiera que actuara con autoridad. No estaba viendo al jefe o la jefa como una persona, sino como una versión de mi padre. Por supuesto, yo no lo sabía. Esto conllevó una limpieza a largo plazo, hasta llegar al punto en el que borré el programa. No pienses que eres inmune a este truco de la mente. Es fácil pensar que le pasa a otras personas, pero no a ti. Eso sería en sí mismo un truco del cerebro, una forma de evitar la responsabilidad. De hecho, en este preciso momento, no estás viendo la realidad. Hay 100.000 millones de neuronas en tu cerebro, que apenas pesa 1,5 kilos. Cada segundo, 11 millones de impresiones sensoriales se desplazan a lo largo de las autopistas de tu cerebro, pero de hecho, solo 40 alcanzan tu conciencia. 40. ¿Qué ha pasado con los restantes 10.999.960 pedacitos de información? Tu cerebro los ha filtrado y archivado considerándolos no útiles para tu supervivencia. ¿Cómo has sabido qué ignorar? Fíjate, tu cerebro crea una imagen del mundo basada en los recuerdos que ya tiene. En otras palabras, las que tu cerebro utiliza para decirte lo que es real. Si lo que está sucediendo en este momento no encaja con lo que tu cerebro ha decidido que es valioso y real, tú, como ser consciente, nunca lo sabrás. Ni siquiera verás la información nunca. Tu cerebro te protegerá de ello. Tu cerebro es una máquina de creación de realidad. Solo que probablemente no lo sabías. Hasta ahora. El auténtico Ho'oponopono revela que nuestros recuerdos están evitando que experimentemos la pura realidad de este momento. Aunque probablemente no desees que 11.000 millones de pedacitos de información te abrumen, tampoco querrás bloquear una inspiración porque no encaje con tu visión del mundo. Según muchos científicos, solo los niños ven el mundo tal y como es. Ven la versión sin cortes de la realidad, porque tienen menos datos que descarten las ideas que les llegan. Tal y como suele decir el Dr. Hewlett, ten los ojos de un bebé recién nacido. Solo entonces podrás ver. Morna Simeona era rara. El Dr. Hewlett también pensaba eso. Se fue de la conferencia 3 veces. Incluso, después de volver y permanecer sentado escuchando toda la cháchara esotérica sobre demonios, elfos y espíritus, siguió pensando durante 2 años que Morna estaba loca. Pero algo lo mantuvo a su lado y permaneció fiel. Un discípulo de su marca actualizada de Ho'oponopono
hasta su fallecimiento en 1992. En 1976, Morna adoptó la práctica tradicional del Ho'oponopono de sanar en grupo para sanar en el interior de cada uno. Morna era considerada una kahuna, una guardiana de los secretos. No obstante, no los mantuvo secretos. Dio clases y los reveló a cualquiera con unos cuantos $. Las enfermeras la solían invitar a que limpiara los hospitales, pero ella no iba con un cubo y una escoba, sino que iba a ahuyentar a los espíritus que caminaban por los corredores, usaban el ascensor por la noche o tiraban de la cadena cuando les apetecía. Morna iba a sanar el hospital de modo que las enfermeras pudieran disponer de paz. Parece ser que era buena. Las enfermeras de otros hospitales solicitaban el mismo servicio. Aunque Morna era hábil con el Ho'oponopono tradicional, su foco era el enfoque más interno que aparentemente creó ella misma. Mientras ella seguía honrando las costumbres y creencias hawaianas, sabía que si la gente cuidara de su propio mundo interior, su mundo exterior cambiaría. Creó una técnica moderna de autoayuda a partir de una tradición hawaiana. Frecuentemente decía que cuando cortas las cuerdas acá, o los lazos con personas y cosas, eres libre. Comparó una línea telefónica con una cuerda acá, o vínculo invisible con una persona. Para ella, cuando pasas tiempo con una persona o cosa o en un lugar, creas un vínculo con él o ella, un lazo invisible que permanece con los dos. Incluso cuando abandonas a esa persona, ese lugar o esa casa. Imagínate una tela de araña conectando todo lo que has tocado y podrás captar el caos. Morna sentía que debíamos cortar todas las cuerdas acá, para así ser libres, para que la divinidad opere a través de nosotros. Cuando iba a los hospitales, su visión de rayos X podía ver a almas de difuntos todavía merodeando. Su Ho'oponopono tenía que ver con una limpieza kármica. Una vez que liberaba sus vínculos con este plano, ese alma podía seguir su camino. Su método consistía en decir su oración limpiadora favorita. La comparaba con el Padre Nuestro, pero la prefería para limpiar lazos. La entregó al mundo como un regalo para que la usáramos libremente. Aquí está. Espíritu, superconsciente. Localiza, por favor, el origen de mis sentimientos y pensamientos sobre. Lleva cada uno y todos los niveles, capas, áreas y aspectos de mi ser a este origen. Analízalo y resuélvelo perfectamente con la verdad de Dios. Acude a través de todas las generaciones del tiempo y la eternidad, sanando cada incidente y sus apéndices, basándote en el origen. Hazlo, por favor, de acuerdo con la voluntad de Dios hasta el yo soy en el presente, llenando todo de luz y verdad. La paz y el perdón de Dios, el perdón de mí mismo por mis percepciones incorrectas, el perdón de cada persona, lugar, circunstancias y eventos que han contribuido a estos sentimientos y pensamientos. Morna dijo que debemos rezar la oración 4 veces cada vez que queramos liberar algo. Sentía que si memorizábamos la plegaria, podríamos sacarla más fácilmente a la superficie, en nuestra conciencia, pero que leerla estaba perfectamente bien. Explicó que tenemos vínculos con otros y que la emoción los hace más fuertes. Si queremos liberarlos, debemos liberarnos a nosotros mismos. Para liberarnos a nosotros mismos, llevamos a cabo el Ho'oponopono
pronunciando la oración anterior. Según Morna Simeona, somos ordenadores. Estamos llenos de programación. Nacimos en una línea temporal que no empezó en el momento del nacimiento, sino antes de este. Ella creía en la reencarnación, pero decía que cada uno de nosotros era único. Aquello con lo que llegamos a esta vida era mucho más simple de lo que parecía a simple vista. Nuestra mente fue reprogramada con datos, la mayoría de los cuales ya no eran necesarios, y que estaban evitando que lo divino nos inspirara. Nuestro único objetivo es limpiar nuestras cosas. Incluso cuando tenemos un problema con otra persona, ese problema está en nosotros y no en la otra persona. Todo el meollo del Ho'oponopono consiste en borrar los datos en uno mismo. Morna dice que la forma de borrar la programación es su oración. El truco consiste en repetirla 4 veces al día. También dijo que nadie más tiene por qué saberlo. Me explicó que lo único que necesitas es el nombre de la otra persona. De hecho, esta es la forma que el Dr. Len limpiaba antes de cada uno de nuestros seminarios. Todo lo que quería eran sus nombres. Con esos nombres miraba cada uno de ellos y mentalmente borraba cualquier cuerda acá entre él y esa persona. Si alguien suscita alguna reacción emocional intensa en ti, limpia y vuelve a limpiar. En la última aparición pública, filmada de Morna, alguien preguntó si se podía plantar una forma de pensamiento en la mente de una persona. Encontré esta pregunta fascinante. Desde mi Satori, o vistazo del despertar, me di cuenta de que la comunicación con lo divino es una calle con 2 sentidos de circulación. Puedes limpiarte a ti mismo, de modo que puedas recibir inspiración de lo divino, y puedes, claramente, enviar solicitudes a lo divino. Morna dijo, sí, puedes introducir una forma de pensamiento en el ordenador de otra persona. Esto me sorprendió, porque el Dr. Len decía que no te metas con otra persona, pues te estarías metiendo con su karma y se armaría la de San Quintín. A pesar de ello, Morna decía que podías influir a otra persona. Pero, ¿qué afirmación era la correcta? Ambas lo son. Puedes enviar un mensaje a otra persona teniendo una intención, alimentándola con emoción e imaginando que estás yendo a la otra persona. Me gustaría que tu intención sea de bienestar y sanación de esa persona. Estoy seguro de que a Morna también le gustaría que fuese así. Pero esto hace que surja una pregunta. ¿Quién sabe lo que es adecuado para otra persona? No conozco su línea temporal a lo largo de la vida. A veces parece obvio, la gente está sufriendo, así que ayúdala, pero no podemos ver todo el cuadro. Su sufrimiento puede estar conduciéndolos a un regalo que no podemos ver o predecir. El foco de Morna estaba en la curación. Estoy seguro de que quería que las formas de pensamiento tuvieran un propósito positivo. Admitía abiertamente que había brujos que practicaban la magia negra y confesó que la habían usado con ella y que habían intentado hacerle daño. Sabía que había un poder del bien y del no también. Los primeros kahunas de Hawái solían ser malvados hechiceros que se decía que rezaban para que la gente muriera. Según Julius Scamon Rodman, en su libro The Kahuna Sorceress of Hawaii, se practicaba más magia negra que blanca. Había más odio que amor. Parte de esto puede comprenderse. Los cristianos no llegaron hasta 1820, momento en el cual empezaron a convertir y civilizar a los hawaianos, prohibiendo costumbres como el famoso baile huia.
Antes de ello, el miedo, la superstición, la paranoia y más cosas dominaban a las personas. Les aterrorizaba la tierra, la oscuridad y otras cosas. Los dioses del viento, la tierra y el mar no podían hacerles daño si se comportaban correctamente. Para eso ofrecían sacrificios o contrataban los servicios de un brujo o hechicero. Consideraban que cualquier persona que pudiera ayudar a protegerlos era una persona con poderes mágicos. Morna era considerada una de las últimas cajunas auténticas y de la vieja escuela que quedaban, pero ella usaba su poder para el bien. La diferencia era que ella se centraba en sanarte a ti mismo. Tu bienestar es suficiente para influir en otros. Esto también explica cómo el Dr. Lem podía llevar su tranquila vibración a un pabellón de un hospital mentalmente caótico y hacer que con el tiempo su ser calmara a la gente sin que lo supiera. Se relajaban debido a su calma. Los afectó, pero sin decir ni una palabra. Morna creía que el mundo imaginario era tan sólido como el mundo real. Frecuentemente decía que, por ejemplo, no necesitas agua como herramienta para limpiar, sino que podías de hecho imaginar agua. Y así se llevaría a cabo la misma limpieza. Todo lo que necesitas es la imagen mental, porque todo sucede en la mente. Para Morna y otros veteranos del Ho'oponopono, la imaginería era tan real como la fisicalidad. No obstante, todo el foco está centrado en ti y no en otra persona, sino en ti. Tanto para Morna como para el Dr. Len, la plegaria era la herramienta de limpieza que rompía las cuerdas acá y liberaba datos, de modo que todos los implicados pudieran ser libres. También creía que uno nunca lleva a cabo una limpieza per se. La oración es una solicitud para el alivio. El Dr. Hugh Len la llama una petición. Tu limpieza es una solicitud. Es cosa de la divinidad hacer algo. A veces una persona tiene una deuda kármica que pagar y no habrá cantidad suficiente de Ho'oponopono que pueda ser de ayuda, a no ser que la divinidad mostrara que la deuda estaba saldada. En pocas palabras, limpiar y dejar ir, limpiar y confiar, practicar el Ho'oponopono y tener fe, confiar en el proceso. Cualquier otra cosa sería una solicitud del ego y el ego no está al mando. Lo divino sí. Demasiadas personas en los círculos de sanación culpan a la gente por no ser sanada. Dicen que tienes que hacer esto o lo otro y que es culpa tuya si no pasa nada. Lamentablemente, esos sanadores están haciendo más mal que bien. De acuerdo con el Ho'oponopono auténtico y actual, nadie es culpable, nunca. Tienes asuntos y retos debido a los datos y trabajas para borrar los datos. Pero si los datos son borrados o no, no depende de ti. De hecho, son más datos para esperar resultados de una forma concreta. En otras palabras, una expectativa es una creencia. La creencia son datos. El resto es cosa de la divinidad. No es de extrañar que algunos consideraran a Morna un poco rara. No podía garantizar resultados. Podía garantizar que limpiaría, pero los resultados no dependían de ella. Pero, ¿de dónde surgió el Ho'oponopono? El Dr. Len decía que vino de otras galaxias. Aquí tenemos una idea para expandir nuestra mente. Me dijo que podía haber llegado de Lemuria, un continente perdido, parecido a la Atlántida, que podría o no haber existido. La forma original del Ho'oponopono se usó como herramienta para sanar relaciones y resolver conflictos familiares. Según el libro Nana y Ke Kumu, Mira hacia la fuente, volumen 1,
que Morna recomendaba para comprender el Ho'oponopono de la vieja escuela, el Ho'oponopono era en esencia un asunto de familia o solo de aquellos más preocupados por el problema. Usado en Hawái por terapeutas, pastores, asesores y cabezas de familia, solía implicar que una familia se sentara en círculo y por turnos aireara sus diferencias, rencores, iras y más. El objetivo era descargar la emoción, ser escuchado y terminar con el perdón. De acuerdo con la obra Mira hacia la fuente, cuando la cristiandad llegó hace más de un siglo, el Ho'oponopono se fue. El enfoque de la vieja escuela seguía estos puntos: un pule de apertura, oración, una declaración del problema a resolver o sanar, un autoexamen de los pensamientos y las acciones de cada persona, una sinceridad absoluta, un líder que controlaba la discusión, una confesión honesta de las ofensas a los dioses y de los unos a los otros, un acuerdo para las restituciones a las partes afectadas y un pule de clausura u oración. El Ho'oponopono, que el Dr. Len enseña, es actualizado por Morna. Es básicamente igual que el Ho'oponopono tradicional, pero sin que sea necesario nadie más. Todo se lleva a cabo en el interior. La percepción de Morna era que todo tiene que ver contigo. Y el Dr. Len todavía va más allá y dice que no es necesario nadie más. Esta es la razón por la cual no es necesario enseñar Ho'oponopono ni crear productos a su alrededor. Todo lo que necesitas es el proceso y luego todo lo que necesitas es llevarlo a cabo. ¿Cuál es el Ho'oponopono real? El que tú practicas. Es básicamente una herramienta y no una religión fundamental y esencial. Es un paso hacia el despertar. Por el camino mucha gente ha creado productos en torno al Ho'oponopono. La mayoría de la gente se esfuerza por dar con formas y por eso también el Dr. Len ha creado algunas formas como la tarjeta Seaport para limpiar, borrar. Bueno, el Dr. Len dice que puedes utilizar estos productos o no, según te sientas inspirado. Pero pregúntate a ti mismo si los necesitas realmente. En el Ho'oponopono, la única persona a cambiar eres tú mismo. Cuando uses el método sobre tus propios malestares, independientemente de qué o quién provocó tu alteración, entonces estarás practicando auténtico Ho'oponopono. No necesitas nada más. Solo tú tienes que hacer algo relativo a cualquier problema que experimentes. Sé que es tentador decir a los demás, límpialo, pero no es así como funciona el auténtico Ho'oponopono. Nadie más tiene que hacer algo para resolver cualquier problema. Solo tú. El Ho'oponopono tradicional se parece a esto. Alguien está alterado debido a una situación. Para resolverla, todos los implicados son citados a una reunión. En esa reunión se expresan las quejas, no siempre con amor ni aceptadas con perdón. El líder del grupo considera a todos responsables y la reunión prosigue durante tanto tiempo como sea necesario, hasta que la resolución sea completa, lo que significa que el amor incondicional se recobra en el grupo. El Ho'oponopono actual se asemeja a lo siguiente. Estás alterado debido a una situación. Entonces te vuelves hacia tu interior, sientes el dolor y suplicas a la divinidad que elimine tu programa interno, datos, pensamientos o creencia que provocó o atrajo la situación. Repites esta limpieza, despejando, borrando o reparando hasta que te encuentres en paz contigo mismo. Según dice Larry Dossey, médico e investigador, en su libro Palabras que curan, el poder de la plegaria y la práctica de la medicina, los investigadores sugieren que los sanadores serán más eficaces
si se esfuerzan por estar completamente libres de visualizaciones, asociaciones u objetivos concretos. Continúa para explicar que quizás lo mejor sea permitir un enfoque, hágase tu voluntad en la curación. Tal y como decía Henry Ward Beecher, la fuerza de un hombre consiste en averiguar el camino que sigue Dios y seguir ese camino. Por supuesto, esto es más fácil de decir que de hacer, pero el auténtico Ho'oponopono nos enseña que lo divino, y no yo, posee el resultado perfecto. Debo tener una fe tal que pueda dejar ir, haciendo que el único trabajo necesario sea buscar mi paz interior. Venimos a la vida con programación. La ciencia de la epigenética confirma que lo que nuestros bisabuelos hicieron aparece frecuentemente en la actualidad en el ADN de un niño. No venimos a este mundo siendo una pizarra en blanco. No somos una pizarra blanca sin nada escrito en ella. Venimos con programación y luego descargamos más programas de nuestros padres y otras personas, además de la cultura en la que vivimos. Hay tantos datos que limpiar que podríamos virtualmente no acabar nunca. La mayor parte de lo que necesitas limpiar está en el inconsciente. Es tu programación. Hemos heredado programas. Nadie tiene la culpa, pero tenemos la responsabilidad de limpiar el mundo, limpiándonos a nosotros mismos. La mayoría de nosotros no estamos contentos, en paz con nosotros mismos o alegres. Tienes que limpiar sin parar. Es el billete de entrada para la alegría. Pero debes limpiar sin querer obtener alguna cosa, porque eso es un programa. Limpias para estar aquí, ahora. El milagro es ahora. El poder es ahora. El premio real es ahora. ¿Por qué funcionan las 4 frases? ¿De dónde vinieron? Fuera como fuese que llegaran, las 4 frases han venido para quedarse. Miles de personas las repiten ahora para sanarse a sí mismos de una gran lista de quejas. Pero, ¿por qué funcionan? Las 4 frases son palabras desencadenantes de un proceso más largo. Por ejemplo, cuando digo, lo siento, en realidad estoy pensando, lo siento por cualquier programa que haya en mi interior que generó este evento. Cuando digo, por favor, perdóname, quiero decir, por favor, perdona el hecho de que sea inconsciente de mis propios procesos de pensamiento. Cuando digo gracias, estoy queriendo decir, gracias por liberar este programa de mi ser. Cuando digo te quiero o te amo, estoy volviendo a la fuente, al cero, a la divinidad y dejando limpia mi pizarra interior. El campo de la neuroplasticidad es enriquecedor. Afirma que el cerebro puede moldearse como si fuera plástico y puede ser remoldeado y vuelto a cablear por ti. Una neuroplasticidad autodirigida. Lo más importante es que puedes llegar a un punto en el que estás experimentando este momento plenamente, siendo capaz de escuchar a lo divino, murmurar sus intenciones e inspiraciones y siendo capaz de actuar con respecto a ellas sin dudas ni miedo. Tu cerebro está diseñado para crear atajos, para comprender la realidad y detectar cualquier amenaza para tu supervivencia. Una de las formas mediante las cuales lo consigues es rellenando los huecos. No obstante, esta singular capacidad también puede generar problemas de percepción. Tu mente puede ser propensa al error y puede que tú ni siquiera te des cuenta. Es decir, tus expectativas generan los resultados que obtienes.
No tienes por qué saber conscientemente cuáles son las expectativas. Llegarás a conclusiones acerca de tus propias expectativas a partir de la gente que hay a tu alrededor y de tu propio pasado. Según el Dr. Len, nuestro pasado es parte de nuestra programación. Lo que esperamos de la vida y el uno del otro viene de las conclusiones a las que hemos llegado a partir de las experiencias anteriores. En otras palabras, casi nunca vemos el momento actual con claridad. Lo vemos a través de un filtro. El Ho'oponopono nos enseña que nuestro pasado no es únicamente de esta vida. El Dr. Len dice que llevamos datos de ambas y de todas las vidas desde el principio del universo. Tu equipaje es pesado. Hiciste las maletas para un viaje hace muchas vidas. Todavía no has deshecho la maleta, así que lo que ves y experimentas raramente es la pureza de este momento. Tu mente te está entregando todo a través de un filtro de programación preconcebida. Tu cerebro lleva a cabo juicios precipitados todo el tiempo. Está intentando ser eficiente y mantenerte a salvo, y es perezoso. Estos atajos pueden estar limitando tu capacidad para ver la realidad de la vida y para hacer cambios cuando los deseas. Puede que ni siquiera veas cómo todo y todos a tu alrededor te están influyendo, porque está sucediendo todo de forma inconsciente. El Ho'oponopono te invita a desprenderte de la programación pasada que en esencia genera estos virus mentales para perdonar a cualquiera y todas las acciones pasadas, para encontrar el amor y la aceptación en este momento. Está aquí para ayudarte a limpiarte de modo que puedas despertarte al momento actual. Es un reto. El Dr. Len no cree que lo consigamos en esta vida. La cosa a hacer a cualquier precio es limpiar. Limpia tu vida, limpia tus expectativas, limpia cualquier cosa y todo lo que te suceda que no sea el milagro de la hora. La película Control demostró que obtienes lo que esperas, incluso cuando algo es inconsciente. Pero Control era una película. ¿Qué hay de la vida real? Una vez, en un post hablaban acerca de creer en la magia y alguien hizo un comentario porque quería saber cosas sobre guerreros antiguos que vestían chalecos mágicos que los protegían de las flechas o las balas. Consideraba que estaban metidos en el pensamiento mágico y no en la realidad. Eso sonó extraño, ¿no? Pero si fuéramos a entrar en una batalla, nos pondríamos cualquier cosa que prometiera protegernos, incluido un chaleco mágico. Llevaríamos, por ejemplo, unas tiras de espaguetis sobre nuestra cabeza, o un collar de cagarrutas de conejo, si pensáramos que eso nos ayudaría. Seríamos un poco tontos si no hiciéramos lo que fuera necesario para sentirnos más fuertes. Ya fuera rezar, realizar rituales, lo que se te ocurra. Cualquier cosa que nos ayude a superar una experiencia tan aterradora como la guerra debería resultar aceptable. Pero ¿cuándo se supone que el pensamiento mágico es un problema? Los placebos, definidos como unas pastillas o un procedimiento inocuo, prescrito más por el beneficio psicológico para el paciente que por un beneficio fisiológico, confirman que cuando creemos en algo, nuestra creencia tiende a hacer que se convierta en realidad. Hay estudios científicos sorprendentes que demuestran que cuando se hizo creer a las personas con problemas de rodilla que tenían que someterse a una operación, se les administró anestesia y se practicaron incisiones, pero no una operación, y éstas mejoraron. Es decir, que nuestra convicción moldea la realidad.
cree que algo sobre ti mismo o tu mundo es cierto, tenderás a atraer las situaciones que encajan con eso. Pero esto también funciona con las convicciones negativas. El nocebo es una expectativa negativa y generará con la misma facilidad una situación pareja a él. Es decir, si crees que las cosas irán mal o que algo tendrá un efecto perjudicial, tenderás a atraer esa expectativa. Esto da lugar a un dilema interesante. Si tu convicción influye en tu realidad de forma tan radical, entonces, ¿cuándo entra en conflicto tu convicción con la realidad? Por ejemplo, ¿está el hecho de llevar puesto un chaleco mágico al ir a la guerra engañándote? ¿Es la convicción en un resultado positivo, a pesar de la realidad actual, un autoengaño? ¿Es la convicción en un resultado negativo, a pesar de las pruebas en contra, un error? Probablemente. Sí, puede que te estés engañando cuando llevas puesto un chaleco mágico o un anillo bendecido, pero puede que ese engaño sea la convicción que te ayude a pasar por la vida con fuerza y ser incluso la ventaja extra que necesites para ayudarte a sobrevivir y prosperar. Dicho de otra manera, ¿qué alternativa tienes? ¿Entrar en batalla sin nada? ¿Ir por la vida sin ningún poder? Como tu convicción aquí es el elemento controlador, eres libre de creer en lo positivo, lo negativo o en nada en absoluto. Algunos creen que el gran Dios llamado ciencia es la esencia de lo que es real. Aunque la ciencia siempre llega a conclusiones que contradicen a las conclusiones previas, y la ciencia actual detrás de los placebos demuestra que lo que crees es más importante que la presunta realidad que hay a tu alrededor, si la ciencia es el factor decisivo sobre la realidad, ¿por qué no están de acuerdo todos los científicos? ¿Por qué hay, por ejemplo, científicos que creen en la percepción extrasensorial y hay científicos que no creen en ella? En pocas palabras, ¿qué es real? Como dijo Einstein, la realidad es una mera ilusión, si bien es una ilusión muy persistente. Eres libre de llevar amuletos o chalecos mágicos o de no hacer nada por el estilo. Puedes poner tu fe en la magia o puedes poner tu fe en la realidad. Ambas cosas reflejan tus convicciones. Ambas, en esencia, son realidad. Después de todo, la supuesta realidad que ves se ve a través de tus percepciones, y esas percepciones están hechas de tus creencias. En resumen, si vamos a entrar en batalla, desde luego que nos pondríamos un chaleco mágico y haríamos todo lo posible por mantenernos a salvo. El chaleco mágico puede que tenga o no poder en sí y por sí mismo, pero nuestra convicción en él es la que tiene poder. Dicho de otra manera, un placebo no es de hecho real, pero el efecto placebo sí lo es. Como dice un cuento sufí, cree en Alá, pero antes ata a tu camello. Ten fe y ata a tu camello y sigue limpiando. El doctor Garland Landrich, un innovador psicólogo cuántico y sanador de energías, cuyas investigaciones fueron citadas en la película ¿Y tú qué sabes?, es un tipo fascinante y un profundo pensador. Dijo que los pensamientos y las intenciones eran dos cosas distintas. Las intenciones son el telón de fondo de tu vida, mientras que los pensamientos vienen y van por delante de ese telón de fondo. Tener una intención o inspiración, mientras entramos en lo que llamamos la pizarra blanca y luego liberamos esa intención mientras nos sentimos en ese espacio. Todo pensamiento no es más que nubes flotando. No son necesarios ni se les debe prestar mucha atención. No obstante, Landrich tenía algunos refinamientos muy poderosos. Explicaba en sus meditaciones cuánticas que la gente podía obtener resultados más rápidos si practicaba tres cosas.
1. Tener una intención. 2. Liberarse de esa intención. Y 3. Permitir que los pensamientos circularan alrededor de frases como sí, 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 te quiero y soy muy afortunado. Dejar ir es más importante que tener una intención. Los pensamientos en torno a palabras positivas generan un vórtice de energía que atrae lo positivo. Es una buena práctica desear algo benevolente como intención, pero no es esencial. Dejándote ir en esa energía de fondo de la vida y manteniendo los pensamientos circulando alrededor de palabras y frases positivas, generas de forma natural un resultado para tu mayor bien. Aprender a llevar a cabo el cambio de paradigma para ver el milagro de la hora te permite estar en la corriente de la vida donde los milagros son la norma. Una de las mejores formas de entrar en ese ritmo divino es con gratitud. Cuando te sientes agradecido por algo, lo que sea, en este momento, alteras la señal que surge de este momento. Atraes más de la misma vibración para hacerla encajar en momentos futuros. Lo que sientes ahora tiende a atraer lo que experimentarás a continuación. He dicho frecuentemente que aquello en lo que piensas con emoción, en este preciso momento, tenderá a manifestarse en tu vida en 3 días. Sea como fuere, estás, más o menos, provocando tu futuro mediante tus pensamientos más energizados. Y cuanto más puedas lograr que tus pensamientos circulen alrededor de palabras y frases positivas como sí, sí, y te amo o te quiero, más podrás mejorar tu atmósfera interna para que atraiga los milagros que buscas. Permite que tu intención de fondo sea lo que tú quieras manifestar, pero deja que tus pensamientos sean de la naturaleza más elevada que puedas imaginar. Mantén en todo lo posible pensamientos de amor, positividad, alegría y optimismo en tu conciencia. Esta es la razón por la cual los elementos clave del Ho'oponopono actual giran en torno a frases como gracias y te amo. Te ayudan a permanecer en la zona del cero. Tu intención es simplemente un lienzo blanco con un cuadro pintado en él. El cuadro es lo que te gustaría manifestar. Y tus pensamientos, mientras miras, deben ser positivos en general. Tu actitud global es la de hágase no mi voluntad, sino la tuya. Sin presión, sin fecha límite. En el Ho'oponopono limpiamos para oír la intención de lo divino y no la intención de nuestro ego. Después de todo, ¿acaso lo divino no sabe más que tú? Para el Dr. Len, las intenciones son limitaciones, son programas, son recuerdos. Lo más probable es que él aconsejara: no necesitas intenciones, permite que lo divino te inspire. Un día estábamos caminando el Dr. Len y yo por una carretera de tierra cuando le pregunté: ¿cómo sabes la diferencia entre un recuerdo y una inspiración? ¿Cómo sabes si tu deseo es una intención de tu ego, un recuerdo, una programación o una inspiración de la divinidad? Y el Dr. Len me contestó sin vacilar: no lo sabes. ¿Qué se supone que tenemos que hacer para saber cuál es la acción correcta? Y él me respondió: limpiar. Yo limpio cualquier decisión 3 veces. Si la misma respuesta sigue ahí al cabo de 3 limpiezas, la sigo. Limpia, limpia y limpia. Recuerda que tu realidad actual es sencillamente lo que está pasando en este momento y que está basada en los recuerdos y las creencias que has tenido en el pasado. Vas con el piloto automático puesto. Tu futuro es en cierta medida predecible porque cualquiera que se fije en tu presente con objetividad podrá ver una tendencia a ir
en una cierta dirección. Pero bajo esta programación hay un camino divino de la vida que está esperando que lo descubras. Es fácil leer el futuro de la gente fijándose en su campo de energía, porque la mayoría lleva puestos sus datos, sus creencias y recuerdos están ahí mismo, de modo que cualquiera puede verlos. Cualquiera, menos ellos. Claro, normalmente no podemos ver nuestros propios datos porque están demasiado cerca de nosotros. No es de extrañar que el Dr. Len pueda sentarse con la gente y describir su futuro, la mayor parte del cual sucede debido a lo que están creyendo justo ahora. Sus recuerdos, y no sus inspiraciones, están dirigiendo la función. Pero ellos son datos y no lo divino. A medida que limpias, cambias tu camino. A medida que practicas Ho'oponopono, limpias los datos de tu subconsciente, Unihipili, y eso te libera para disponer del camino que el divino te tiene reservado. Cuanto más limpies el yo inferior de su programación, más de tu yo superior, Aumakua, podrá guiar tu camino. ¿Preferirías decirle a lo divino qué hacer o aceptar los regalos que lo divino tiene guardados para ti? Después de todo, como dice el Dr. Len, la divinidad no es un conserje. Puedes rezar por tus deseos y peticiones y fingir que el yo consciente, Wane, sabe que es lo mejor. Pero, ¿por qué lo harías cuando la divinidad es la fuente de la magia y los milagros? Los resultados son mucho más espectaculares cuando escuchas las indicaciones y premoniciones de lo divino, entregando el control a la propia divinidad. Sigue limpiando y acepta las maravillas que te son ofrecidas. Tu vida es un milagro. Acepta el regalo. Los datos hablan y tú hablas datos. Así que no tienes el control en absoluto. ¿Cuál es tu mayor miedo? En el Ho'oponopono, un miedo es simplemente un programa, igual que en el caso del software. Solo es transferido a tu cerebro. No es ni bueno ni malo. Morna y el Dr. Len solían describir a la gente como meros ordenadores, que rara vez están tan limpios como para no tener programas. Todos los miedos no son más que programas, pero afortunadamente podemos borrarlos tan fácilmente como cualquier otra cosa, diciendo las 4 frases y la oración limpiadora que Morna nos dio. Con esta oración limpiadora estamos practicando el arte de no atraer el miedo. Cuando tenemos un programa activo en el ordenador de nuestro cerebro, atraeremos precisamente eso que amamos, odiamos o tememos. Y son nuestras emociones las que lo activan. Pero si liberamos el programa, desactivándolo, nos liberamos a nosotros mismos para estar en el momento, para ser felices ahora y para permitir a la divinidad que nos inspire e incluso que nos despierte. Yo soy el yo. Vengo del vacío hacia el interior de la luz. Yo soy ese vacío, esa vacuidad más allá de toda conciencia. El yo, el ello y el todo. Dibujo mi arco iris a través de las aguas, el continuo de mente con materia. Yo soy lo invisible, la brisa intocable, el átomo indefinible de la creación. Yo soy el yo. Espíritu superconsciente, por favor, localiza el origen de mis sentimientos y pensamientos de miedo. Llévalos todos y cada uno de los niveles, área y aspecto de mi ser hacia este origen. Analízalos y resuélvelos a la perfección con la verdad de Dios.
ven a través de todas las generaciones del tiempo y la eternidad, sanando cada incidente y sus apéndices basados en el origen. Por favor, hazlo de acuerdo con la voluntad de Dios hasta que yo esté en el presente, lleno de luz y verdad. La paz y el amor de Dios, el perdón a mí mismo por mis percepciones erróneas, el perdón de cada persona, lugar, circunstancias y eventos que contribuyeron a esto. Estos sentimientos, pensamientos. Que la paz esté contigo, toda mi paz, la paz que soy yo, la paz que es yo soy, la paz para siempre, ahora y para siempre y eternamente. Mi paz te doy a ti, mi paz dejo contigo, no la paz del mundo, sino solo mi paz, la paz del yo. La clave del Ho'oponopono actual consiste en desprenderse de todos los programas de modo que podamos ser uno con la divinidad, que también se puede llamar estar en el cero. El secreto consiste en borrar la programación mientras nos volvemos conscientes de ella. Cuando lo hacemos, la divinidad viene a nosotros y a través de nosotros. El Dr. Len dice que los fundamentos subyacentes al Ho'oponopono son los siguientes. No hay nada más que hacer que limpiar. Cuanto más limpias, más puedes recibir inspiración de lo divino. Hay o memoria o inspiración. Y generalmente hay memorias, datos. La única cosa que hay que limpiar es lo que sientes en tu interior. El único objetivo es la libertad, estar en el cero. El mundo está formado por datos, y son esos datos los que deben ser limpiados. Pero solo podemos percibir todos los datos desde el interior. En otras palabras, no hay nada ahí fuera, todo está en tu interior. Ahí es donde experimentas problemas y ahí es donde debe efectuarse la limpieza. Pero, ¿cuál es la forma adecuada de limpiar? Si la limpieza es la cosa más importante que hacer y es el núcleo de todo el proceso de Ho'oponopono, ¿cómo se hace exactamente? Aunque no hay una única manera correcta de limpiar, podríamos tener en cuenta lo siguiente. Primero, percibir algo raro. Esto puede verse desencadenado por un pensamiento, otra persona, un evento o cualquier otra cosa. Este es el estímulo. Antes de estar en cero, captas un problema que consideras que está ahí fuera. Después, ya te das cuenta de que el problema está en tu interior. Nadie puede airarte o molestarte. Haces eso en tu interior a partir de lo que percibes fuera de ti. Sea cual sea el caso, el primer paso consiste en darte cuenta de que no te sientes bien. Estás enfadado, molesto, preocupado, asustado o experimentas cualquier otra serie de emociones y sentimientos que podrían etiquetarse como de infelicidad. Segundo, empiezas a limpiar el sentimiento. No se trata de limpiar a la otra persona, el pensamiento, la situación, ni nada que esté ahí fuera. El problema está en tu interior. Yo soy el que soy consciente de un problema. Yo soy el que tiene que limpiarlo. Decir, te amo, lo siento, por favor, perdóname y gracias, es la forma de limpiar. Puedes decir las frases en cualquier orden, mientras sientas el problema tal y como lo percibes. Y se las estás diciendo a lo divino, en ti. Tercero, deja ir hasta que te veas motivado a emprender una acción inspirada. El Dr. Len dice que limpia una decisión 3 veces. Si la respuesta es la misma después de esas limpiezas, lleva a cabo la decisión. Esto significa
que si recibimos un impulso para hacer algo, para resolver lo que es considerado un problema, podríamos limpiarlo 3 veces antes de emprender cualquier acción. Esta es una forma de asegurar que la acción procede de la inspiración y no del recuerdo. Cuarto, repite. Todos quieren un atajo para la limpieza, pero esa misma impaciencia requiere limpieza. Desear algo en este preciso momento es el recuerdo evolucionando, apremiándonos para obtener una gratificación instantánea. Son datos. Lo divino no tiene tiempo ni prisa. Querer que las cosas se desplieguen más rápidamente de lo que lo hacen es una maravillosa oportunidad para limpiar. Recuerda, ¿qué es lo que haces en tu mente, con tu mente y para tu mente? Lo que de verdad importa. Se trata de ti mismo limpiando los datos. Eso es lo que importa. Para que haya espacio, para que entre lo divino. El secreto es limpiarlo todo. Limpias a cada momento, tanto si hay malestar en el momento como si no. Limpia todo el tiempo, tanto si tienes un desencadenante para limpiar como si no. La limpieza constante despeja el camino que tienes por delante. El Dr. Len dice, no es la persona, es la basura que tienes de esa persona. Cuando trabajé en Hawái, en el hospital, lo que me sucedía es que estaba experimentando prejuicios, ira, resentimiento, etc. Estaba atascado. Estaba lejos de mí mismo y quería volver al cero. Lo que no nos gusta en otras personas es frecuentemente lo que poseemos inconscientemente y que no nos gusta en nosotros mismos. No miras hacia el exterior, sino que miras hacia el interior. Tal como lo dijo el psicólogo Carl Jung, el que mira hacia el exterior sueña, el que mira hacia el interior despierta. Podríamos practicar esta oración. Siento que algunos aspectos de mi ser o mi programación o mi linaje desencadenaron esta opinión de mí. Siento haber reaccionado exageradamente y haber olvidado mi paz. Siento que mi programación inconsciente provoca que mi familia me juzgue con dureza o que otros también lo hagan. Por favor, perdóname por juzgar a mi familia o a otros por ser insensibles. Por favor, perdóname por tener esta sensibilidad a la crítica dentro de mí. Por favor, perdona a mis antepasados por lo que fuera que hicieran o pensaran que hizo que este sistema de creencias llegara a mi interior hoy. Por favor, perdóname por ser ajeno a mis pensamientos internos. Gracias por traer esta convicción y estos datos a mi atención. Gracias por escuchar mi súplica para borrar esto de mi mente y de todas las mentes. Gracias por ayudarme a agradecer a mis antepasados que me dieran esta oportunidad para limpiar, purificar y liberarme. Gracias por recordarme el amor que hay bajo toda esta oscuridad. Te amo. Te amo. Me amo a mí mismo, amo a mis antepasados y amo a lo divino por borrar todas las limitaciones internas y los datos, de modo que pueda estar aquí y ahora para experimentar el milagro de este milagro y el milagro del amor. Te amo, te amo, te amo. Al recitar esta oración, el evento del cual estabas quejándote desaparece. Apenas puedes recordarlo. Y si lo haces sin emociones con respecto a él. Cuando estás limpio, no piensas, simplemente haces. Si tienes que pensar, entonces
es que tienes convicciones opuestas batallando en tu mente. Una lo quiere de una forma y la otra de otra manera. Lo ideal es estar tan limpio que la inspiración esté ahí y entonces el suave codazo para que entres en acción viene a continuación. Actúas sin preocuparte por ello, porque la acción es pura, sin interferencias, sin pensártelo 2 veces. Siempre ámate a ti mismo. Todo lo que hagas, hazlo con amor y haz siempre lo mejor que puedas. Si las cosas no parecen funcionar, ponte una intención, pide orientación y claridad. Emprende cualquier acción que venga a continuación. Debes confiar, debes tener fe. Si hay alguna esencia en el Ho'oponopono, esta se encuentra en la idea de la confianza. Confía en ti mismo, confía en la vida. Los milagros sucederán si sigues la corriente. Siempre ten fe. Ese es el secreto para los milagros, o por lo menos uno de los secretos. Lo más importante es tenerlo claro. Una vez lo tienes claro, todo sucede. Así que la claridad es el activo más importante en tu vida. Jesucristo y Buda lo tenían claro. No necesitaban ser entusiastas ni obtener más información. Lo tenían claro y su claridad les permitía estar inspirados. Si la gente pusiera a Dios en primer lugar, dispondría de todo el dinero con el que sueñan. La mente humana, llena de sus datos y programación, estaría aturdida intentando influir sobre el tipo de cambios profundos en la vida y los sucesos que pueden conseguirse tan fácilmente simplemente limpiando y permitiendo que la divinidad susurre sus inspiraciones. El Ho'oponopono solo tiene que ver con observar lo que está pasando en mí y qué experimento con ciertas personas, ciertas formas o ciertas ideas. Entonces la pregunta es si estoy dispuesto a dejarlo ir. Una vez lo dejo ir, entonces sucede algo maravilloso. Cuando estás en el cero, estás en la casa matriz de lo divino, el yo soy. ¿Cuán fácil puede ser? ¿Puedes creerte que es tan fácil como respirar y comer? Aquí hay un ejercicio para dejar ir y eliminar los datos mediante la respiración. Siéntate cómodamente, con ambos pies en el suelo y tu columna vertebral apoyada suavemente contra el respaldo de la silla. El pulgar representa lo divino, el yo soy en ti. Tu dedo índice es el dedo direccional y te representa como ser. Toma a lo divino, pulgar y el índice, y únelos, de forma que tú y lo divino seáis uno. Entonces, simplemente ponlos sobre tu regazo. Este proceso provendrá el jet lag. Si padeces arritmia, te volverá a poner en el ritmo adecuado. Toda la idea consiste en volver a coger el ritmo. Con los ojos cerrados, inspira a través de la nariz, muy suavemente, como un proceso normal de respiración. Ahora empieza a contar, mientras inspiras y expiras de la siguiente manera. Mientras inspiras, cuenta hasta 7. Detente al llegar al 7 y luego expira mientras cuentas hasta 7. Detente al llegar a 7 y luego expira mientras cuentas hasta 7. Vuelve a detenerte y repite. Cada ronda consiste en inspirar 7 veces. Vuelve a detenerte y repite. Cada ronda consiste en inspirar 7 veces, detenerte 7 veces, expirar 7 veces y detenerte 7 veces. Eso es una ronda. Haz esto durante 7 rondas de respiración Ja. Todo lo que sucede está sucediendo en ti. Así que, ¿quién puede saberlo sino tú?
Tal y como nos recuerda el Dr. Len, el objetivo último es ser libre. ¿Libre de qué? Libre del pasado. De modo que siempre estés en sintonía con la divinidad. Una mente abierta te lleva más lejos que una cerrada y puede potencialmente ofrecerte libertad. Limpias lo que sea que haya en ti, que surge en ti. Puede ser tan sencillo como pronunciar las 4 frases. Una vez, durante un evento, el Dr. Len se puso de pie y le dijo al público: déjenme mostrarles cómo se inicia una religión. Entonces se acercó a una pizarra blanca y dibujó un punto en el centro del espacio blanco. Una persona experimenta un despertar de la divinidad, dijo. Es puro y es inspiración. Entonces dibujó más círculos en la pizarra. A partir de aquí, la persona que ha despertado intenta explicar a los demás su experiencia. El Dr. Len continuó, pero los otros no han pasado por esa experiencia, no comprenden, piensan que sí. Así que salen e intentan explicar a otros el despertar que ellos nunca han experimentado. Y entonces nace una religión. Los seguidores nunca parecen haber experimentado el despertar. Con el tiempo se convierten en ovejas. Siguen a la cabra que va en la cabeza, al líder, que de hecho puede que sepa o no sepa hacia dónde va. Pero volvamos a cómo iniciar tu propia religión. Volvamos a la pizarra blanca. Ahora invitó a varias personas a subir al escenario y escribir en la pizarra todas las maneras con las que podemos transformarnos. Pasado unos minutos, le preguntó a las personas: ¿qué ha pasado con la pizarra blanca? Estaba cubierta de cosas escritas en negro. Ya no podía verse el fondo blanco. Esto significa que nuestros métodos para cambiar pueden, de hecho, suponer un bloqueo para la inspiración por parte de la divinidad. Muchas veces creemos que estamos ayudando y por lo general lo hacemos. No obstante, viéndolo desde una perspectiva superior, lo que realmente queremos es estar tan abiertos que la inspiración nos susurre al oído y la escuchemos. El Ho'oponopono está diseñado para ayudarte a borrar todas las interferencias, lo que el Dr. Len llama programación, de modo que puedas estar disponible para la inspiración de la divinidad. Mientras llevas a cabo esta práctica, limpias los datos de la mente para permitir que entre la claridad, y mientras entre la claridad lo sabrás. Morna enseñó en una ocasión que deberíamos tomar una hoja de papel y escribir en ella cada persona, lugar y objeto relacionado con lo que sea que estemos limpiando. Ella dijo: tu subconsciente comprenderá mejor todo el asunto y captarás más del problema de lo que se describe en él en primera instancia. Luego recitarás la oración de Morna sobre la hoja de papel. Por ejemplo, digamos que tienes un problema con otra persona en tu trabajo. Lo primero que hay que hacer es darse cuenta de que el problema está dentro de ti y que se está mostrando como una percepción sobre la otra persona en tu mente. El interruptor que está siendo presionado está sobre ti y la otra persona no es más que el desencadenante. Tal y como decía el Dr. Len, ¿te has dado cuenta alguna vez de que cuando tienes un problema tú estás ahí? A continuación, escribe lo relativo al problema, el nombre de la persona, la descripción, la dirección y cualquier otra cosa que te acuda a la mente. Estás poniendo todos los elementos del problema en esa hoja de papel. Esto
ayuda a tu mente interior a captar toda la situación. Entonces, lees la oración sobre el papel, preferiblemente en voz alta, 4 veces. Después de eso, rompe en trocitos o quema la hoja. Ve en paz, esperando que lo divino se haga cargo de los detalles. Y lo hará. El Dr. Len hablaba del cero, o estar en cero, como una forma de expresar la divinidad. El cero es esa vacuidad o vacío en el que no puede existir ningún pensamiento, creencia o dato. Es el testigo de la vida que se encuentra en segundo plano y que puede permitir que la inspiración llegue a ti desde la fuente. Hace décadas era discípulo de Bhagwan Sri Rajneesh, al que más adelante se le conoció con el nombre de Osho. Era un personaje audaz y controvertido. Pensaba que estaba iluminado. Recientemente leí 2 libros sobre él. Uno escrito por un dentista que vivió con él durante varios meses y otro escrito por una mujer que dirigió sus operaciones durante años y que más tarde fue encarcelada. Uno lo retrataba como divino y la otra como el demonio. También he sido fan del Dr. David Hawkins, que creó una herramienta llamada el mapa de la conciencia. Y luego, no hace mucho, leí un libro científico escrito por uno de sus leales fans y cariñoso biógrafo suyo, que demostraba que ese mapa de la conciencia era impreciso y que las pruebas para crearlo tenían puntos flacos. ¿Quién es el gurú? Esa es la verdadera pregunta. Y es una pregunta justa. Después de todo, en una cultura en la que se da un valor desorbitado a la noción del estatus de experto, existen posibilidades de que haya muchos expertos dando vuelta con información variada y opuesta. ¿Por cuál nos decantamos? Probablemente no van a ser como el joven hindú de la película Kumaré, que se crió en América, pero que más tarde se hizo pasar por un gurú, consiguiendo un pequeño grupo de seguidores y luego destapando él mismo que era un fraude, diciendo que él era el gurú de él mismo. Lo cierto es que a veces conseguimos ver los entresijos de la gente a la que admiramos y a veces no lo conseguimos. Un buen recordatorio es el de seguir a nuestra guía interior. Después de todo, ¿cómo sabrás en quién confiar y a quién seguir? ¿Acaso no tienes en última instancia que confiar en y seguirte a ti mismo? ¿Cuál es el propósito del Ho'oponopono? ¿Cuál es su objetivo? La tradición hawaiana dice que el Ho'oponopono es un ritual de perdón. El Dr. Len dice que solo estamos aquí para limpiar. Morna, su maestra, creía que estábamos aquí para practicar la sanación. Las escisiones de la Juna y el Ho'oponopono tienen sus propias respuestas. El auténtico Ho'oponopono es un método para ayudarte a alcanzar la paz. Es una herramienta para detectar programas, creencias y otros datos antiguos, de forma que puedas estar aquí ahora y recibir inspiración de la divinidad. Su principal objetivo es perdonarlo todo y a todos, en cualquier tiempo y lugar. Existe una técnica llamada el proceso de recordar, en la cual, partiendo de una pizarra en blanco, nos damos cuenta de que estamos sin programación. Estamos limpios, estamos en el cero, y que a partir de ahí podemos recibir inspiración. Luego se nos pide que seamos conscientes de nuestro cuerpo y nos preguntemos si nos sentimos cómodos, si sufrimos algún dolor o malestar. Aunque podemos sentir nuestro cuerpo, nosotros no somos nuestros cuerpos. Ellos son independientes de nosotros. Podemos ser testigos de él y de hecho no ser él. Luego se nos pide que percibamos nuestros pensamientos y nos preguntemos en qué estamos pensando. Si podemos experimentar nuestros pensamientos, eso quiere decir que, de algún modo, nosotros no somos nuestros pensamientos. Ellos son independientes de nosotros. Podemos observarlos.
podemos darnos cuenta de nuestro pensar. Eso quiere decir que debemos ser distintos de nuestros pensamientos. Luego se nos pide que reflexionemos acerca de lo que estamos sintiendo. Si podemos sentir emociones, entonces nosotros no somos nuestras emociones. Si no somos nuestros pensamientos, ni nuestro cuerpo, ni nuestras emociones, entonces, ¿quién somos? En muchos contextos espirituales, la palabra presenciar describe esta conciencia de fondo. En el Ho'oponopono ese fondo se llama lo divino. Algunos lo llaman Dios, otros lo llaman naturaleza. El Dr. Len lo llama cero. Independientemente del nombre que le pongas, esa divinidad está en ti y es la misma divinidad que hay en tus amigos y en tu familia. El gran objetivo es ser uno con la divinidad. Eso es la iluminación, el despertar. Cuando eres uno con todo lo que hay, eres uno con la propia fuente de la vida. El milagro del Ho'oponopono es que es una forma sencilla de borrar lo que hay entre ti y la divinidad. Cuando vemos la pizarra en blanco, estamos apuntando a un símbolo. Cuando practicamos el Ho'oponopono, estamos avanzando hacia esa pizarra blanca o divinidad. Cuando eres uno con ella, estás en paz. Es decir, estás en el cero. Tú eres quien tiene que ser tu propio gurú. Cuando no estás limpio, todo lo que tienes son recuerdos, viejos programas, creencias, experiencias y otros datos que simplemente están por medio y estorban. El Dr. Len dice que ya somos ricos, aunque no nos demos cuenta de ello porque nuestros datos lo tapan. Por eso nos preocupamos, creamos excusas, intentamos esto y aquello, generalmente debido al miedo. ¿Durante cuánto tiempo debo practicar Ho'oponopono cada día? Durante todo el día. Al principio requiere una decisión consciente. Con el tiempo será algo muy natural. Podrás decir las frases mientras estás haciendo cualquier otra cosa. ¿Debemos pensar en el problema concreto cuando estamos practicando Ho'oponopono? Si tenemos uno, sí. Si no lo tenemos, no. ¿Podemos limpiar por otra persona? Lo que podemos es limpiar nuestra percepción de otra persona. Si percibimos un problema en otra persona, en realidad está en nosotros. Limpia tu interior. ¿Puedo solo decir simplemente te amo? Claro que sí. Si mi pareja ha roto conmigo, ¿puedo usar el Ho'oponopono para recuperarla? No, pero lo puedes usar para limpiar tu frustración, arrepentimiento o sensación de pérdida. Porque tu pareja es una manifestación externa de un programa interno. Puedes atraer a otra. Hay muchas millones de personas en este planeta. ¿Sanará y modificará el Ho'oponopono a la persona con la que estoy molesto? No, te sanará a ti. Cuando hayas sido sanado, la persona exterior podrá cambiar. Deja que tu vida sea una inspiración. La meditación no es algo que se hace. La meditación no es algo que se hace simplemente durante un periodo de 1 hora, en la que todos nos reunimos y lo llamamos. La meditación es cómo vives tu vida. La meditación no es lo que piensas, sino que es ir más allá del pensamiento. Imagínate que hay una pizarra blanca aquí. Quizás quieras cerrar los ojos, siempre que esto te resulte agradable. Simplemente deja que suceda y permite en tu mente que una gran pizarra blanca sea el fondo. Si no la ves con mucha claridad, imagina que sencillamente acercas en tu mente tu silla un poco más a ella, o que te acercas y haces que en tu mente se encuentre un poco más cerca de ti. Mientras respiras y mientras estás relajándote, imagina que se escriben cosas en la pizarra blanca.
Sencillamente permite que la pizarra blanca sea el fondo de tu experiencia. En realidad, tú no eres tus pensamientos, así que deja que vengan y se vayan, como si fueran nubes flotando. Tú no eres tus emociones, tú no eres tu cuerpo, tú no eres tu cuerpo. Tú eres, de hecho, la pizarra blanca en sí misma. Simplemente, durante un momento, siente, ve y percibe ese fondo, esa pizarra blanca, ese testigo que es la esencia de quien eres tú. Los sonidos que oigas, los sentimientos que experimentes y los pensamientos que tengas, puedes dejarlos pasar. No hay nada a lo que prestar atención. No hay nada que tengas que hacer. Estás simplemente aprendiendo a ser un testigo. Si alguna parte de tu cuerpo se siente un poco incómoda, estando sentado en la silla o en el suelo, podrías simplemente hacer una nota mental. Mi cuerpo se siente un poco incómodo y dejar que eso también pase. Al relajarte, mantén los ojos cerrados y disfruta de este momento en tu interior. Disfruta de tu conexión con la pizarra blanca, tu conexión con lo divino. Piensa en algo que te gustaría tener, hacer o ser en tu vida. Puede ser algo muy pequeño, como un buen desayuno o un buen almuerzo. Puede ser algo muy grande, como una casa, una relación o una sanación. No importa. Deja simplemente que surja. No tienes que pensar en ello. Algo saldrá a la superficie. Simplemente deja que surja. Mientras surge, préstale un poco de atención. Permite que esté en tu conciencia y agradece la experiencia de tener eso en tu vida. Date cuenta de que la pizarra blanca sigue estando detrás de ti. Todavía puedes ser uno con la pizarra blanca. Está representando a lo divino. Y lo que te invito a hacer es que permitas que lo que te gustaría ser, hacer o tener aflore hacia el interior de la pizarra blanca, independientemente de cómo te parezca eso. Simplemente permite que se disuelva, se transporte o se transfiera hacia el interior del fondo de tu ser. Simplemente déjalo ir. Ya has hecho tu petición a la pizarra blanca. Si hay una palabra que describe la pizarra blanca, mientras estás sentado ahí, con los ojos cerrados, es amor. Permite que el sentimiento de amor salga a la superficie en tu cuerpo, en tu conciencia y en tu ser. Independientemente de qué te haga sentir eso, siente amor. Siente una conexión con lo divino. Permítete sentirlo. Los pensamientos vienen y van. La conciencia corporal viene y va. Las emociones vienen y van. Detrás de todo ello está quien tú eres de verdad. Presta ahora atención a tu respiración. Inspira y expira. Inspira y expira al ritmo adecuado para ti. Mientras respiras, imagina que sube energía a través de tus pies, procedentes de la tierra, desde el núcleo del universo. La energía está ascendiendo desde las plantas de tus pies. Sube a través de tus tobillos, tus piernas, ascendiendo lentamente. Puedes sentir esta energía subiendo a través de tu cuerpo, ascendiendo a través de tu corazón, de tu cabeza, saliendo por la coronilla hacia esta habitación. La energía está subiendo a través de tus pies, te está limpiando, purificándote desde el interior y vigorizándote. Esta energía está ayudando a alimentar esa cosa que te gustaría tener,
hacer o ser. Esa cosa que surgió de la pizarra blanca. Permite que esta energía ascienda a través de tus pies. Puede que sientas un cosquilleo mientras sube por tus piernas, un cosquilleo a través de tu abdomen. Puede que sientas una vibración o escalofríos. Permite que la energía ascienda a través de tus pies, a través de tu cuerpo, y que salga por tu coronilla. Te estás convirtiendo en un diapasón para lo divino. Esta energía procede de lo divino, a través de la tierra, a través de tu cuerpo, saliendo por tu coronilla y saliendo por tu mano. Te está limpiando, te está vigorizando, te está ayudando a materializar esa cosa que decías que querías tener, hacer o ser. Y detrás de todo ello está la claridad de la pizarra blanca. Tú eres lo divino. Ahora di, te amo, lo siento, por favor, gracias, te amo, lo siento, por favor, gracias, te amo, 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 te amo. La pizarra blanca es el estado cero. Es ese lugar en el que no hay nada, solo pureza. No hay pensamientos ni sentimientos aparte de uno que podría posiblemente describirse como amor. Y desde ese estado cero, desde esa pizarra blanca, la inspiración puede llegar a ti. Esa es la razón por la cual no reconocemos qué es el estado cero. Todas estas cosas escritas o que podemos escribir en la pizarra blanca, todos los pensamientos y convicciones que se encuentran en nuestra mente inconsciente, son los que nos mantienen apartados del estado cero. Puedes imaginarte borrando todo eso que está en la pizarra y notarás una paz extrema. Cuanto más sigas llevando a cabo esta limpieza, más llegarás al estado cero. Y una vez empieces a probar eso, verás en qué consiste el estado cero o el estado de Buda. Es como una experiencia llamada Satori. Como dice el Dr. Len, la mente es un cuerpo ocupado. Hace las mismas preguntas y espera siempre distintas respuestas. Todos se preguntan siempre si el orden en el que dicen las frases importa. Pero la idea solo es decirlas. Sigue tu inspiración y dilas en tu interior en el orden que mejor te parezca. Permite que tus sentimientos sean tu guía. El Dr. Len abrevió las 4 frases dejándolas solo en 2, te amo y gracias. Obsesionarse con las frases y cualquier cosa relacionada con ellas es también otra cosa que limpiar o purificar. Las frases son un utensilio sencillo que usar como herramienta de limpieza para ayudarte a encontrar tu camino hacia el cero. Eso es todo. Tener miedo de hacerlo mal es algo que también tienes que limpiar. Cuando estoy limpiando, ¿a quién se lo digo? ¿A mí? ¿A la persona sobre la que estoy efectuando la limpieza? Nunca lo dices para la otra persona. Lo que haces es limpiar la parte de ti que está percibiendo lo externo como un problema. Nunca se trata de otra persona u otra cosa. Lo externo es el desencadenante que provocó que quisieras cambiar algo. Una vez más, no quieres modificar lo externo, sino lo interno. Usa las frases de limpieza para lograr eso. Te estás dirigiendo a lo divino y a nadie más. Cuando tengo un problema y realizo la limpieza, ¿me concentro en el problema o en la persona mientras estoy limpiando? Si mi hijo tiene el problema y quiero llevar a cabo la limpieza para él, ¿estoy invadiendo su espacio personal si él no me da en primer lugar permiso para realizar una limpieza en él? Una vez más,
No debes concentrarte en la otra persona, debes centrarte en ti. El problema no está ahí fuera, sino que está en ti. Te concentras en el problema mientras lo experimentas. Siempre lo experimentas en tu interior. El problema está en ti. Ahí es donde debes poner tu atención y hacia donde debes dirigir la limpieza. Estás pidiendo a la divinidad que elimine la energía que estás sintiendo en tu interior mientras miras hacia afuera y ves el problema. Hay tantos datos en el mundo, programación, creencias o convicciones y negatividad, que nuestro reto es para toda la vida. Como el niño que hay dentro de ti guarda todos los datos en tu mente inconsciente, puedes enseñarle a tu niño interior cómo limpiar, de modo que cuando tu mente consciente se olvide de limpiar o necesite tomarse un descanso de la limpieza, tu niño interior esté limpiando las 24 horas del día y 7 días de la semana. Muchas personas le dicen a otras personas: deberías limpiar eso. Eso es incorrecto. Cuando escuches un problema, es asunto tuyo limpiarlo. Sencillamente comienza con la limpieza de inmediato. Nunca deberías decirle a nadie que lo limpie. Cualquier cosa que oigas o experimentes es cosa tuya limpiarla. Llegar a cero límite es limpiar todos los datos o los asuntos que tienes en tu cabeza, que se interponen entre tú y lo divino. Consiste en liberarte de las interferencias en tu mente, de forma que lo divino viva a través de ti, con conciencia y amor. Para llegar ahí tenemos mucho trabajo que hacer, así que sigue limpiando. Lo siento, ¿significa una disculpa o tristeza? ¿Por qué debo decir lo siento si todo el universo es perfecto? Necesitas decir lo siento y por favor, perdóname por ser inconsciente. No tiene nada que ver con el arrepentimiento, la culpabilidad, el remordimiento o la recriminación, sino que tiene todo que ver con darte cuenta de que has estado dormido. Cuando chocas con alguien en una tienda, dices lo siento. ¿Por qué? Porque has cometido un error. No eras consciente e hiciste algo siendo inconsciente de ello. Cuando te diriges a lo divino y dices estas frases, estás permitiendo que lo divino sepa que no eras consciente. El perdón es una de las herramientas transformadoras más poderosas de las que dispones. Si no estás dispuesto a pedir perdón por no ser consciente, probablemente estés bloqueando el flujo de lo divino en tu vida, también en otras áreas. A continuación, vamos a visitar a nuestro niño interior. Así que cierra los ojos y relájate. La relación con tu niño interior es la más importante en la creación. Es más importante que cualquier relación de tipo físico que tengas. Por lo tanto, si te relajas con los ojos cerrados, te conduciré a través de lo que es la relación más importante de la creación, y que es la relación entre el consciente y el subconsciente, o entre la madre y el hijo. La madre es la mente consciente, que tiene la opción de cuidar del niño o de ignorarle. La mente consciente es el aspecto maternal de la creación, y el subconsciente es el niño que dispone de todos los recuerdos desde la creación y está agobiado. Agobiado. Por lo tanto, si padeces una depresión, es la información en el niño lo que está experimentando la depresión. Queremos que esta relación funcione. Entonces, lo primero que haremos es decirle a este niño: oh, por primera vez desde la creación estoy reconociendo tu presencia en mí. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hay
este niño dentro de ti y hablar con este niño y decirle: oh, vaya, esta es la primera vez que soy consciente de que eres parte de mí. Te amo, te amo. Y luego reconoces el hecho de que todo el dolor y las heridas son datos guardados en este niño y le dices: lo siento, por favor, perdóname por todos los recuerdos acumulados que experimentas en formas de pena, dolor. Estás hablando con este niño, niña, reconociendo tu responsabilidad por todos los problemas que afligen a este niño y que tú has creado, aceptado y acumulado y que ahora te gustaría reparar. Pídele permiso a tu niño. Dile: por favor, permíteme acariciarte la cabeza con cariño. Por favor, permíteme hacer esto. Hazlo, simplemente hazlo. No tienes que imaginar nada, simplemente hazlo. Mírate a ti mismo acariciando la cabeza de un niño y le dices: te amo, por favor, perdóname por todos los problemas acumulados que ahora hay almacenados en ti. Lo siento. Reconoce que estás preocupándote por este niño de verdad. Si no, él no te ayudará en la limpieza. Mientras le acaricias la cabeza, dile: te amo, gracias por ser parte de mí. Lo siento si te he desatendido. Puede que no te haya estado cuidando bien. Si te he manipulado, lo siento. Ahora, háblale al niño y haz un inventario de todos los recuerdos y problemas que crees tener. Y le dices: permíteme que deje ir todas estas cosas. Y acaríciale la cabeza. Si tienes dolor de espalda, desciende tu mano por el cuerpo y sigue haciendo el inventario de todos los problemas que crees tener mientras le dices a tu niño: oh, estoy experimentando dolor de cabeza. Déjame desprenderme de los recuerdos que están rememorando esto. No sé cuáles son los recuerdos, ni siquiera deseo saber cuáles son los recuerdos, pero tú lo sabes. Vamos a ofrecérselos a la divinidad a través del supraconsciente. Podemos pedir a la divinidad que los deje ir. Sigue acariciando la cabeza de tu niño muy suavemente. Ahora le pides permiso para abrazarlo. Por favor, permíteme abrazarte muy suavemente. Abrázalo con delicadeza. Acuna al niño en tus brazos y dile: gracias por ser parte de mí. Te quiero y lo siento por todos los recuerdos acumulados que has experimentado en forma de dolor y sufrimiento. Por favor, perdóname. Dame la mano. Tómalo de la mano y acaríciale la mano suavemente. Gracias por formar parte de mí. Eres una parte de mí a la que no he prestado mucha atención. Lo siento. Por favor, perdóname. Te amo.
Ahora piensa en eso que crees carecer, en tu carencia económica. Y dile al niño, de acuerdo, son solo las memorias las causantes de mi carencia económica. Te estoy pidiendo que te desprendas de ellas. Por favor, despréndete de ellas. El problema no son las finanzas, sino los recuerdos repitiendo los problemas. Es la hipoteca sobre tu alma y quieres que este niño, que se aferra a la hipoteca, la deje ir. Por favor, despréndete de ella. Ahora le pides al niño que te permita tomar tu otra mano. Por favor, déjame tomar tu otra mano. Este niño es el lugar en el que están almacenados todos los problemas. Sana tu relación con este niño para que permita entrar a Dios. Acúnalo, acaricia sus manos. Entonces te miras a ti mismo y te preguntas, ¿qué está pasando en mí que hace que esté teniendo estos problemas con ciertas personas? No sé cuáles son los recuerdos, pero los percibo como molesto y me irrita y no sé en qué consiste todo esto. Pero sí sé que son los recuerdos en mí. Así que, por favor, déjalos ir. Estás hablando con este niño que es como un banco de recuerdos. Por favor, despréndete de ellos. Recuerda, esta es la relación más importante de toda la creación, entre la madre y el hijo. Si la madre puede ganarse al niño, ella estará fuera de peligro. El niño le ayudará con la limpieza. Estará dispuesto a dejar ir. Estará dispuesto a intuirlo en ella y decirle, esto está surgiendo, deberíamos ocuparnos de ello. Ahora pídele permiso al niño para tomarlo de los hombros. Por favor, permíteme tomarte de los hombros. Ahora reconoce la presencia del niño. Te amo. Gracias, gracias. Gracias por formar parte de mí. Estoy realmente agradecido por saber que eres tú, que estás en mí, del que no me he estado ocupando desde los inicios de los tiempos. Por favor, perdóname por haberte ignorado, por no cuidar de ti, provocándote gran daño, dolor y pena. Lo siento, te amo. Gracias por formar parte de mí. Por favor, permíteme tomarte de los hombros y darte amor ilimitado. Ahora lo miras a los ojos y le dices, te he ignorado, te he provocado dolor y pena. Lo siento. Por favor, perdóname. Te amo. Gracias por estar dispuesto a dejar ir de modo que tú y yo podamos estar libres de recuerdos y caminar tomados de la mano juntos con la divinidad y el Amakua hacia el interior de la luz. Toda la resolución de problemas se realiza en mi interior. Estoy borrando mis recuerdos y programas. Todo lo que aparece en mi vida no es más que una proyección de mis programas. Todo está alineado. El subconsciente, el niño, el consciente, la madre y el superconsciente, el padre. Todos los pensamientos están imbuidos de recuerdos dolorosos. El intelecto
trabajando por sí solo, no puede solucionar estos problemas, porque el intelecto solo gestiona. Quiero liberar todos mis recuerdos antiguos. Con el Ho'oponopono, la divinidad toma los recuerdos dolorosos, los neutraliza y los borra. Estoy neutralizando la energía que asocio a la gente y las cosas. Una vez que la energía es neutralizada, esta es entonces liberada y aparece un estado completamente nuevo. Estoy permitiendo que la divinidad entre y llene el vacío con luz. Cuando algo me irrita, me pregunto, ¿qué está sucediendo dentro de mí que está provocando que esta persona me irrite? Lo siento por cualquier cosa que esté sucediendo. Perdóname. Si alguien tiene la espalda dolorida, me pregunto, ¿qué está sucediendo dentro de mí que se está manifestando en forma de dolor de espalda en esta persona? Siempre trabajo conmigo mismo. Cada problema es una oportunidad para limpiar. Los problemas son solo recuerdos del pasado que han vuelto a reproducirse y que parecen para darme una oportunidad más para verlos con los ojos del amor y para actuar a partir de la inspiración. Debo asumir toda la responsabilidad por lo que está experimentando la gente que forma parte de mi vida. Te amo es el código que desbloquea la sanación. Los programas son como una creencia. Mi reto consiste en limpiar todos los programas de modo que regrese al estado cero, donde la inspiración puede manifestarse. Mi mente no tiene ni idea de lo que está sucediendo. Mi mente consciente solo tiene 15 bits de información disponible, mientras que hay 15 millones de bits presentes en cualquier momento. Debo dejar ir y confiar. Cuando digo te amo, estoy limpiando cualquier cosa en este momento. Estoy evocando al espíritu del amor para que limpie dentro de mí aquello que está generando o atrayendo mis circunstancias externas. La divinidad transforma la energía atascada. Me limpio a mí mismo y pregunto, ¿qué está sucediendo en mi interior que hizo que esto apareciera en ellos? Mi mente consciente no tiene ni idea de lo que está sucediendo. Estoy devolviendo mi mente al cero, sin datos en ella. El Ho'oponopono es un proceso de puesta a cero constante e incesante, de modo que yo pueda volver al cero. Solo en el cero puede tener lugar la creación. Me pregunto a mí mismo, ¿qué es eso que tengo que limpiar y que desconozco? No tengo ni idea de lo que está pasando. Mi mente solo puede servir a la memoria o a la inspiración, y solo puede hacerlo con una a cada vez. Digo, lo siento, porque me siento responsable por lo que está sucediendo en mi conciencia ahora. La razón, el intelecto, provoca locura, confusión e incertidumbre. Los recuerdos son problemas. Estoy limpiando y borrando los recuerdos en mi subconsciente para encontrar a la divinidad en mi interior. Mientras los recuerdos, bloqueos, limitaciones estén presentes en mi subconsciente, bloquearán el que la divinidad me dé inspiración cotidiana. Los problemas no son las personas, los lugares o las situaciones, sino más bien los pensamientos sobre ellos. No hay un ahí fuera. Nunca trato con la persona o el problema, sino que estoy tratando con los sentimientos que experimento. Lo divino no necesita que yo lleve a cabo el proceso
de Ho'oponopono. Soy yo el que necesito hacerlo. La única forma de sanar a alguien es mediante mi propia limpieza. La gente con problemas en mi realidad está compartiendo un programa conmigo. Ellos lo adquirieron como si fuera un virus de la mente. Todo lo que puedo hacer es limpiarme, porque mientras me limpio, ellos se limpian. Cuando me sano a mí mismo, la persona con el problema y todos los que comparten el programa mejorarán. Todo lo que creo es hijo mío. Debo amar a todos mis hijos. Necesito interpretar mi propio papel y no el de ningún otro. Todo lo que estoy haciendo es ser yo mismo. Estoy interpretando mi papel en el guión del universo. Cuando interpreto mi papel, el mundo funciona. El universo me dará dinero si lo acepto. Son mis recuerdos los que mantienen apartado el dinero de mí y evitan que yo lo vea. Cuando estoy en el cero, tengo cero límites y el dinero puede entonces acudir a mí. Pero cuando estoy en el recuerdo, lo evito. Hay muchos recuerdos alrededor del dinero y mientras los limpio para todos. Cualquier cosa que perciba como mi problema no es el verdadero problema. Es solo mi interpretación consciente de los eventos, lo que de verdad está sucediendo, que se encuentra fuera de mi conciencia. Mi historia es solo el lugar de inicio. Como la gente a la que veo es un espejo de mí mismo y lo que experimentan es compartido por mí, limpiando el programa compartido, ambos sanaremos. Pensamos que somos actores conscientes, pero estamos equivocados. En cierto sentido somos marionetas, siendo lo divino la energía que hay en nosotros, tirando de nuestras cuerdas. Vivimos en un mundo dirigido por creencias. Aquello en lo que creo funcionará. Me ayudará a pasar el día y enmarcará mis experiencias para transformarlas en percepciones que tengan sentido para mí. No me resisto a mi papel. No es el alimento lo que es peligroso, es lo que pienso de él, lo que lo es. Sé que lo que veo en los demás está en mí, porque no hay nada ahí fuera. Todo está en mí. Experimento a la gente en mí, por lo que no existen a no ser que mire en mí mismo. Estoy limpiando para vaciar el almacén de programas en mi mente. Mientras limpio, los pensamientos que surgen se vuelven más positivos, predictivos y amorosos. Mientras presto atención a este momento, todos los momentos futuros se despliegan bastante agradablemente. Una vez que se da un despertar, no hay marcha atrás. Me veo a mí mismo como la fuente de mis experiencias. Lo siento por cualquier cosa que esté sucediendo en mí que hizo que experimentara esto. Solicito el perdón por aquello que esté en mí, que esté provocando la circunstancia externa. Te amo, lo siento, por favor, perdóname, gracias.